Buen día y cordial saludo a todos. Mi nombre es José Luis Cotamo, soy ingeniero en telecomunicaciones y el día de hoy, en este video, voy a explicar acerca del protocolo Wi-Fi 802.11. Quizás mirado desde un punto un poco más detallado de la ingeniería. Por lo general, aquellos que trabajamos en la industria de telecomunicaciones tenemos claro algunos conceptos ya que tratan sobre la red Wi-Fi, pero hay algunas profundizaciones que por lo general no miramos, que es, por ejemplo, la modulación en redes Wi-Fi y su relevancia en el rendimiento de esta. Bueno, el objetivo de este video es comprender los factores que determinan las velocidades máximas alcanzables por los dispositivos en las redes Wi-Fi. Entonces, básicamente es poder nosotros como ya sea técnicos, como ingenieros y cualquier persona que trabaje sobre eh, una red de Wi-Fi o inclusive como usuarios, poder entender y comprender por qué algunas veces nuestros dispositivos no alcanzan las velocidades que contratamos normalmente con el proveedor de servicios de Internet. Y esto sucede porque a veces no tenemos en cuenta algunos factores más allá de los que ya conocemos, como la atenuación, eh, como eh, los obstáculos que se puedan presentar entre el router o el cable modem y mi dispositivo. Estos normalmente la conocemos la mayoría, pero hay otro tipo de factores que también inciden y que eventualmente no los tenemos en cuenta. Esto es lo que vamos a ver en este video: la evolución del estándar 802.11, posteriormente factores que afectan a las redes Wi-Fi, ruido, el SNR, que por lo general no se conversa mucho en redes Wi-Fi, qué es el MCS Index y su importancia en redes inalámbricas, y características físicas del dispositivo Wi-Fi. Muy bien, esto es un resumen muy general de lo que es la evolución del estándar 802.11. Como lo podemos ver en pantalla, la primera generación se liberó en el año 1997, entregando o solo entregándonos o trabajando a partir eh, de la frecuencia 2.4 GHz con un ancho de banda por lo general de 20 MHz, y solo se tenía si alcanzaba una velocidad de 2 megabytes por segundo, 2 megabits, perdón. Y los dispositivos de esta generación o esta primera generación poseían una sola antena de transmisión y de recepción. Posteriormente, en el año 1999, se generó la segunda generación, o se liberó la segunda generación y la tercera generación casi de forma paralela. Aquí se liberó el estándar 802.11b y el estándar 802.11a, donde las grandes diferencias entre uno y otro es que el 802.11b trabajaba con frecuencias a 2.4 GHz con un ancho de banda del canal de 20 MHz y donde alcanzaba velocidades máximas de 11 megabits por segundo. Por otro lado, en la tercera generación del 802.11a se empezó ya a trabajar con redes a 5 GHz, un ancho de banda de 20 MHz máximo, y la velocidad máxima que se alcanzaba teóricamente sobre este estándar era 54 megabits por segundo. De igual forma, solo los dispositivos tenían una antena de transmisión. Sin embargo, esta fue una generación que no se trabajó mucho al inicio, porque se desarrolló casi que para trabajar a nivel corporativo, más a nivel empresarial que para desarrollo residencial. Por esa razón, casi que este estándar por lo general no se trabajó mucho inicialmente en hogares normales, en entornos residenciales. Bueno, en el 2003, la tercera generación del Wi-Fi ya se liberó la versión 802.11G. Esta trabajaba con la frecuencia 2.4 GHz, que es una banda no licenciada, con un ancho de banda máximo de 20 MHz, y aquí se alcanzaban velocidades de 54 megabits por segundo.
al igual con una sola antena de transmisión. La cuarta generación de redes Wi-Fi ya se liberó la 802.11. Acá se cuenta con la característica que ya se empiezan a trabajar dispositivos dual band o que trabaja con la doble banda. En este caso, el dispositivo puede trabajar con la banda 2.4 GHz y también con la frecuencia de 5 GHz. El ancho de banda máximo que se trabajaba era de 40 MHz, pero eventualmente también se podía configurar con un ancho de banda de 20 MHz. Y acá ya se empezó a trabajar con unas velocidades un poco más interesantes de las versiones anteriores, donde se alcanzaba velocidades teóricas de 450 megabits por segundo. Y de igual forma aquí también hay un cambio significativo, y es que ya se empiezan a trabajar con dispositivos de más de una antena. En este caso se empiezan a trabajar con dispositivos de antenas de 3x3, 3 de transmisión y 3 de recepción. Por otro lado, aquí ya se empieza a trabajar con la opción de Simple User MIMO, ¿sí? Múltiple entrada y múltiple salida. Y ya para el 2013 se libera la quinta generación de red Wi-Fi, donde ya se empieza a trabajar con el estándar 802.11ac, perdón. Acá son dispositivos que trabajan con la frecuencia de 5 GHz, y donde esta frecuencia se puede configurar con anchos de banda de 20 MHz, 40 MHz o inclusive 80 MHz. Acá las velocidades teóricas máximas que se pueden alcanzar son 866 megabits por segundo, con dispositivos que pueden trabajar con hasta 4 antenas de recepción y 4 de transmisión. De igual forma, también estos dispositivos trabajan con la tecnología MIMO de Single User. Hay también una versión de la que poco se habla, que es la versión 802.11ac Wave 2, que básicamente es la evolución de esta. En esta se encuentran dos versiones, la Wave 1 y Wave 2. Se diferencian, digamos que la mayor diferencia entre uno y otro es que el Wave 1 solo trabaja hasta un ancho de banda máximo de 80 MHz, mientras que el Wave 2 permite trabajar inclusive hasta con anchos de banda de 160 MHz, por lo cual alcanza el doble de la velocidad. ¿Sí? Fijémonos que aquí se trabaja con velocidades de hasta 866 megabits por segundo, acá ya se trabaja con velocidad de 1.7 megabits por segundo, por lo mismo de que ya podemos trabajar con anchos de banda de 160 MHz. Y también acá hay una mejora significativa en cuanto a las antenas, que se puede trabajar con antenas 4x4 e inclusive 8x8. Por otro lado, acá también se puede y se empieza a trabajar con la tecnología Multi-User MIMO. Bueno, esto es una vista general de lo que es la evolución del estándar 802.11. Sin embargo, el foco central de esta charla, y lo vamos a ver a continuación, es mirar estas velocidades que están acá, pero un poco más a detalle, ¿sí? No unos números tan planos como lo vemos acá, sino entrar un poco más a detalle de cómo se alcanzan estas velocidades. Bueno, los factores que influyen en la velocidad Wi-Fi normal, la distancia que hay entre el dispositivo eh, transmisor y mi dispositivo a través del cual me quiero conectar, las interferencias electromagnéticas que hayan entre ellos, ¿sí? Ya sea un horno microondas, otro dispositivo que trabaje también con redes Wi-Fi, un ejemplo, eh, los controles de Bluetooth, por ejemplo. Eh, los otros factores que pueden afectar, los obstáculos la, la composición del material del que estén hechos estos obstáculos, la madera, el cristal, metal, etc. La frecuencia de transmisión no, porque no es lo mismo transmitir, por ejemplo, a 2.4 GHz que a 5 GHz, por ejemplo. Y por otro lado, las condiciones del medio ambiente, ya que, por ejemplo, un medio ambiente en el cual haya demasiada polución o demasiadas partículas en el aire, inclusive también puede afectar lo que es el desempeño de las redes Wi-Fi.
Bueno, en cuanto a obstáculos, acá tenemos un cuadro en el cual nos resume qué tanta es la atenuación de los dispositivos o de la señal Wi-Fi dependiendo del material de que esté compuesto. En este cuadro podemos ver que el material que menos atenúa están entre el cristal simple y la madera, que tiene una atenuación baja. Aquí tenemos, por ejemplo, una ventana y una puerta. Por otro lado, los que atenúan medianamente la señal son, por ejemplo, el agua. De allí la recomendación de que, por ejemplo, el dispositivo sea un cable modem, sea un mesh, sea un router, eh, no se encuentre sobre, o que no haya algo intermedio que sea, por ejemplo, de vidrio, un ejemplo, un acuario, que nos pueda interferir y atenuar nuestra señal de redes Wi-Fi. También la cartón, el yeso, organismos, yeso, también ejercen una atenuación sobre la señal Wi-Fi. Y por último podemos ver que los materiales que más atenúan la señal son el metal y el cristal antibalas. Esto sucede por justamente la composición del material y qué tan, qué tan unidas estén sus partículas. ¿Sí? Entre más un material sea sólido, hace que tenga menor capacidad de permitir que la señal pase a través de este. ¿Sí? Y acá vemos algunos ejemplos, entonces una puerta, una pared, un ascensor, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos de manera general qué atenuación genera cada uno de los ejemplos que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, vemos que un material que esté hecho de drywall tiene una atenuación aproximada de 3 decibeles. Una biblioteca hecha de madera, aproximadamente 2 dB. Un vidrio exterior, 3 decibeles. Una puerta de madera sólida, 6 dB. Un compuesto de mármol, 6 dB. Un muro, 10 dB. Una superficie de concreto, 12 dB. Y el mayor atenuador de nuestra señal, un elevador, 30 dB, al estar hecho en metal. Bueno, por lo general nosotros cuando trabajamos sobre redes Wi-Fi creemos o tenemos la creencia de que entre mayor potencia de señal tenga, voy a tener una mayor velocidad. Y esto es cierto, pero también tiene su respectivo pero, ¿sí? Porque esto también depende, yo puedo estar muy cerca al dispositivo, eh, pero yo puedo tener un muy buen nivel de señal, es decir, puedo estar sobre los 50 dB, como lo vemos acá en la pantalla. Sin embargo, si tengo unos 50 dB, pero mi señal a ruido también está alta, de nada me sirve tener o estar muy cerca a la fuente de transmisión si tengo un SNR muy alto, que por lo general no se habla mucho de señales y del SNR cuando estamos hablando de las velocidades sobre Wi-Fi. Sin embargo, es un factor importante que justamente vamos a abordar en este video. Otro factor del que no se habla o se habla muy poco cuando hablamos del desempeño de las redes Wi-Fi, de las velocidades, es la cantidad de antenas que tengan los dispositivos, ¿sí? Tanto el access point como las de los CPEs del cliente. Por ejemplo, si un dispositivo tiene una o dos antenas, al tener una sola antena me va a tener unas prestaciones y un rendimiento. Pero si tengo doble antena de transmisión, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla, pues me va a prestar el doble de velocidad, ¿sí? Un ejemplo, si con una sola antena puedo alcanzar velocidades de 433 megabits por segundo y en una frecuencia de 5 GHz, con doble antena este dispositivo me va a prestar una velocidad de 866 megabits por segundo en la misma frecuencia de 5 GHz. Sin embargo, esto también depende del dispositivo del cliente, ya que yo puedo tener
un dispositivo, un access point de doble antena, pero si el dispositivo del cliente tiene internamente una sola antena, de igual forma, pues solo va a tener o solo va a poder sacar provecho a la velocidad que brinda una sola antena. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo solo podría hacer uso de una sola antena en este ejemplo y solo alcanzaría una velocidad máxima que me brinda esta antena. Si mi dispositivo tuviera doble antena, pues podría hacer uso y a la hora de correr un test de velocidad, por ejemplo, alcanzaría velocidades mayores, ¿sí? Es decir que influye directamente la cantidad de antenas que tenga tanto el access point como la cantidad de antenas que tenga mi dispositivo CPE, ¿sí? De nada me sirve tener un dispositivo que tenga doble antena, un access point de doble antena, si mi dispositivo, acá llámese un celular o llámese un computador portátil, solo tiene una sola antena, pues básicamente igual estaría solo aprovechando la mitad de la eficiencia que me da el dispositivo Access Point. Bueno, acá hablamos un poco de lo que es la relación señal a ruido, que es una medida utilizada en telecomunicaciones que permite calcular la diferencia de la relación entre la señal portadora y el piso de ruido en el medio de la transmisión. Esta señal se mide sobre señales demoduladas y es útil para determinar la calidad de la transmisión. Y acá me voy a adelantar un poco. Entonces, muy resumido, el SNR es esa distancia que hay entre la señal que trae entre la potencia que trae la señal y el piso de ruido que esté incidiendo sobre esa señal. Esta distancia que hay entre la potencia de la señal y el piso de ruido será mi medición del SNR. Acá en la diapositiva podemos ver dos ejemplos. Si mi nivel de potencia de la señal está en menos 54 dBm y mi piso de ruido es menos 90 dBm, al hacer esta resta matemática me va a dar que mi SNR es de 36 dB. En el segundo ejemplo vemos cómo al tener una señal con una potencia de 54 dBm pero con un piso de ruido de menos 65 dBm, o sea, teniendo un piso de ruido más alto, más o menos por acá sería eso en mi gráfica. Eso me daría que tengo una relación de señal a ruido de 11 dB. Por lo tanto, tengo una señal con una menor calidad de transmisión al tener un SNR bajo, más bajo que el de 36 dB. Recordemos que la distancia que haya entre la potencia de la señal y el piso de ruido, entre más alta sea esa distancia, mejor, porque mi señal me está diciendo que tengo una mayor capacidad de transmisión y que mi información o mis bits que estoy transmitiendo a través de ese canal van a tener una mayor posibilidad de pasar de un extremo a otro. Bueno, antes de seguir conversando y de hablar un poco de modulaciones, quiero mostrarles acá un poco lo que hablábamos de la cantidad de antenas que tenga mi dispositivo, mi access point y el equipo con el que yo me estoy conectando a esa red Wi-Fi. Entonces, en este ejemplo, en la imagen que estamos viendo en este momento, podemos ver cómo si mi dispositivo solo tiene una antena de transmisión y mi equipo solo tiene una antena de recepción y transmisión, pues únicamente voy a tener o poder sacar provecho de una sola transmisión, ¿sí? Y también la velocidad que alcance mi equipo también va a depender del ancho de banda que tenga configurado mi access point. No es lo mismo tener un equipo configurado con un ancho de banda de 80 MHz a uno, por ejemplo, que tenga 20. Como lo podemos ver ahí en la ilustración, pues claramente se reduce el ancho de banda de la red
Wi-Fi, por lo cual también la cantidad de bits que van a pasar de un extremo a otro pues se va a ver reducida en cuanto a la velocidad que tenga de transmisión. También no es lo mismo si yo tengo un ancho de banda de 20 MHz, pero si estoy transmitiendo a una frecuencia de 2.4, a diferencia de si estoy transmitiendo a 5 GHz. Si observemos que a 2.4 pues mis frecuencias y mis ciclos tienen una menor repetición en el tiempo, por lo tanto voy a tener una menor velocidad. ¿Sí? Si yo transmito a 5 GHz, podemos ver que la frecuencia es mucho más alta, por lo tanto voy a tener una mayor capacidad de transmisión. Sin embargo, el condicionante acá es que a mayor frecuencia voy a tener un menor alcance. En ese caso tendría que tener mi dispositivo mucho más cerca del access point para poder tener esos beneficios, porque en la distancia este se puede ver más afectada la alcanzabilidad de la frecuencia de 5 GHz. Ahora, en un dispositivo que tenga doble antena, acá, como lo vemos en la ilustración, para poder sacar el provecho de esta doble antena que tenga mi access point, pues también tengo que tener un dispositivo que tenga una doble antena, ¿sí? Si no tiene doble antena, básicamente él únicamente va a poder disfrutar o solo se va a poder conectar a la transmisión espacial de una antena, por lo tanto solo va a alcanzar una prestación de una sola antena sin poder sacar provecho de la otra antena, ¿sí? De igual forma, pues si yo configuro, si mi dispositivo es de doble antena y mi access point es de doble antena y yo tengo la capacidad de configurar un ancho de banda de hasta 80 MHz, pues mi prestación y mi transmisión en bits va a ser mucho mayor a si lo tengo configurado a 20 MHz, a 40 MHz o inclusive a 80 MHz. De igual forma, no, mi prestación va a ser mucho mejor si yo lo configuro a 5 GHz, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de si lo configuro a 2.4. Bueno, y por otro lado, si tengo triple antena, dispositivo access point de triple antena, de igual forma, pues voy a tener el triple de velocidad si eventualmente mi dispositivo tiene también triple antena o triple transmisión espacial, ¿sí? Y de igual forma, entre mayor ancho de banda, pues mayor velocidad voy a poder tener en mi dispositivo, por lo tanto voy a poder conectarme eh, a, a o más que a conectarme voy a poder sacar un mayor provecho de la red, ¿sí? Pudiendo descargar señales o archivos de forma mucho más rápida que estando conectado a una señal con un ancho de banda de 20 MHz, por ejemplo, y una frecuencia de 2.4 que si lo hiciera a una frecuencia de 5 GHz.